Bienvenidos a este análisis de una de las novelas más emblemáticas y quizá más lacrimógenas de la literatura latinoamericana, María, del colombiano Jorge Isaacs. Sí, de las que se necesita pañuelo, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, para hablar de ella nos basamos en una versión sonora de la obra que tiene una introducción del escritor Mario Vargas Llosa. Él dice que es una de sus novelas favoritas y, ojo, la mejor aportación de América Latina al romanticismo. Casi nada. Casi nada, exacto. Así que, a ver, nuestra misión de hoy es entender por qué esta historia de amor de 1867 sigue resonando tanto. No solo vamos a ver la trama trágica de los primos, de Efraín y María, sino, bueno, ¿qué la hizo tan rompedora en su momento? Venga, vamos a meternos en faena. Es que esa es la clave. A primera vista, pues parece la típica historia de amor imposible, ¿no? Un dramón de época. Sí, Pero si rascas un poco, y es algo que Vargas Llosa señala muy bien, te das cuenta de que Isaacs está haciendo algo más. O sea, está sembrando las semillas de lo que luego sería la gran novela latinoamericana. ajá. Vamos a ver cómo ese paisaje, el del Valle del Cauca en Colombia, no es un simple decorado, sino que respira y sufre con los personajes. Y cómo, a pesar de todo ese romanticismo, la novela lanza una mirada sorprendentemente crítica a la sociedad de la época, a sus clases sociales, a sus injusticias. Para entender de verdad la novela, creo que es fundamental saber quién la escribió, porque Jorge Isaacs no fue un escritor al uso, ¿verdad? Su vida es casi tan novelesca como su obra. Totalmente. Isaacs es un personaje fascinante. Vivió entre 1837 y 1895 y es el autor de una sola novela. Piénsalo. Una. Un único disparo y da en toda la diana. Se convierte en un éxito continental, pero instantáneo. Y su biografía es clave. Venía de una familia judía británica afincada en Colombia, algo bastante inusual para la época, y su padre era un terrateniente. Pero luego participa en las guerras civiles del Cauca, unos conflictos que, bueno, acaban arruinando a la familia. Y esa experiencia de haberlo tenido todo y perderlo, lo impregna todo. O sea que esa nostalgia que destila la novela, esa sensación de paraíso perdido, no es solo una pose literaria, es algo que él vivió en sus propias carnes. Exacto. Es una nostalgia real, vivida, y eso se nota. Pero lo que la hace tan avanzada para su tiempo no es solo el sentimiento, sino la mirada social. Ah, Trata con una dignidad y una complejidad enormes a todos los personajes, desde su propia clase, la de los hacendados, hasta los esclavos de las plantaciones. Y esto la diferencia mucho de las novelas costumbristas de la época. ¿a qué te refieres exactamente con costumbrista? Para que todo el mundo lo tenga claro. Pues con costumbrista nos referimos a esas novelas que se centraban en retratar las costumbres y los paisajes locales. Ya. Pero a menudo lo hacían desde una perspectiva muy idealizada, casi como una postal, sin criticar la jerarquía social. Daban por hecho que el patrón era bueno y el siervo feliz. Isaacs, en cambio, aunque también idealiza el paisaje, te muestra las tensiones, las injusticias. No es un panfleto, pero la crítica está ahí, sutil, y eso la hace, bueno, mucho más moderna. Entendido. Pues con ese contexto en mente, vamos a la historia. Todo empieza cuando Efraín, el protagonista y narrador, vuelve a la hacienda familiar El Paraíso después de 6 años estudiando en Bogotá. Y claro, se reencuentra con su prima María, a la que dejó siendo casi una niña. Y el reencuentro es el Big Bang de la novela. Él la recordaba como su compañera de juegos, y de repente se encuentra con una mujer que lo descoloca por completo. Claro. El amor surge, pero es un amor callado, ¿sabes? Lleno de gestos, de miradas. Y aquí entra en juego uno de los elementos más bonitos de la novela, el lenguaje de las flores. Sí, esto es precioso. Para darle la bienvenida, María adopta la costumbre de ponerle flores frescas en su cuarto todos los días. Un gesto sencillo que se convierte en su código secreto. Es su forma de decirse buenos días, sin hablar. Exacto. Es el ABC del romanticismo. La comunicación no puede ser directa, sería demasiado burda. Tiene que ser a través de símbolos de la naturaleza. Y el episodio de las azucenas es la demostración perfecta de esto. Cuéntalo porque es una escena fantástica. Efraín recoge unas azucenas en la montaña, que son unas flores muy especiales para ella. Pero al volver, ve que ese día, justo ese día, María no ha puesto flores en su jarrón. Y se monta su película, claro. Se la monta a lo grande.
Piensa que es un rechazo, que ella no siente lo mismo. Es el héroe romántico, pura pasión, cero lógica, no se para a pensar, a lo mejor se le ha olvidado, o voy a preguntarle. No. Nada. Siente el rechazo y reacciona de forma visceral y, hay que decirlo, un poco infantil, coge las azucenas y ¡pa!, las tira por la ventana, dolido. A mí esta reacción me parece un poco exagerada, ¿no? ¿Es un rasgo típico del héroe romántico o es que Efraín era un poco dramático? Es 100% héroe romántico. Son personajes que viven en los extremos de la emoción, o el éxtasis absoluto o la desesperación más profunda. No hay término medio. Pero lo genial de la escena es cómo responde ella. Es mucho más inteligente emocionalmente. Totalmente, porque esa misma noche, durante la cena, con toda la familia delante, María aparece con una de esas azucenas que él había tirado puesta en el pelo. Es una declaración en toda regla. En toda regla, pero hecha de una forma que solo él puede entender. El padre le pregunta de dónde ha sacado una flor tan rara, y ella, nerviosa, dice que Efraín las tiró y que era una pena que se perdiesen. ¡Qué maravilla! Fíjate en la valentía de ella. No solo recoge las flores, es que las exhibe. Es un acto de rebeldía sutil pero potentísimo. Le está diciendo, he entendido tu enfado, no lo comparto y valoro tu regalo, incluso cuando tú mismo lo desprecias. Es una reparación y una confesión todo en uno. Exacto. Y aquí llega la frase que, para mí, es el corazón de toda esta primera parte. Más tarde esa noche, él le retiene la mano, y ella, tras un momento de duda, le promete en voz baja, entonces yo recogeré todos los días las flores más lindas para ti. Uf. No es un te quiero, es algo mucho más profundo, ¿no crees? Es mucho más, es un pacto. Es decirle, acepto nuestro lenguaje secreto y me comprometo a cuidarlo. Es la confirmación de que su amor es correspondido y que a partir de ahora se comunicarán en ese idioma que solo ellos conocen. Es de una delicadeza brutal. Pero claro, estamos en una novela romántica. La felicidad dura poco. Poquísimo. Casi inmediatamente aparece el primer gran obstáculo. Y no es un villano, sino el padre de Efraín. El padre, que es una figura de autoridad patriarcal, pero también de amor. Él quiere lo mejor para su hijo, y en su mente lo mejor es que vaya a Europa a estudiar medicina durante 5 años. La decisión es solemne, irrevocable. Y esto introduce la tensión clásica del romanticismo, ¿no? El deber familiar contra el deseo personal. Ajá, pero esto es solo la punta del iceberg de la tragedia. Sí, porque la verdadera amenaza es mucho más oscura y no tarda en manifestarse. De repente, María sufre un ataque, un desmayo, y el padre, al tomarle el pulso, pronuncia la frase que lo cambia todo. Creo que es el mismo mal que padeció su madre. Una sentencia de muerte, prácticamente. La madre de María había muerto de epilepsia, una enfermedad que en el siglo XIX se consideraba incurable y hereditaria. Claro. En ese momento, la sombra de un destino fatal cae sobre los dos amantes. Ya no es solo la separación de 5 años, es la posibilidad de que no haya un después. Y justo en ese momento de angustia, mientras Efraín deambula por el jardín, Isaac se introduce por primera vez un presagio muy potente. Un ave negra le roza la frente. ¿Qué función cumple este símbolo? ¿Es solo superstición? Es un recurso literario potentísimo. El ave negra se convierte en la encarnación del destino trágico. Aparecerá en los momentos clave de la novela para anunciar la desgracia. No es que el pájaro cause la mala suerte, sino que es el heraldo visible de una fatalidad que ya está en marcha. Conecta la tragedia personal de los amantes con una fuerza más grande, casi mítica, contra la que no se puede luchar. Es que no se puede luchar. Y para colmo, el padre le plantea a Efraín un dilema de una crueldad psicológica tremenda. Terrible. Básicamente le dice, el médico confirma que las emociones fuertes le hacen daño a María. Así que si la quieres de verdad, si quieres salvarla, no le prometas nada antes de irte. No le generes impresiones fuertes. Es una trampa perfecta y terrible. Le está pidiendo que reprima su amor para supuestamente salvar a la persona amada. Es una paradoja cruel. El amor que la mantiene viva es también el veneno que puede matarla. El padre, con la mejor de las intenciones, los está condenando a una contención que es casi tan dolorosa como la propia enfermedad. A pesar de todo, hay un breve respiro. Un momento de esperanza en el que parece que el destino se tuerce. Un médico asegura que no, que la enfermedad de María no es la misma que la de su madre. Pero es un espejismo. Un espejismo, sí, porque entonces golpea la realidad económica.
El padre de Efraín sufre un revés financiero gravísimo, lo que hace que el viaje a Europa ya no sea solo un plan de futuro, sino una necesidad urgente para salvar a toda la familia. Con lo cual, la tragedia económica sella la tragedia amorosa. Ya no hay escapatoria. Ninguna. Viendo que la separación es inevitable, los padres ceden y aprueban el compromiso. Le dan su bendición, con la promesa de que Efraín y María se casarán a su regreso. La despedida es, como era de esperar, absolutamente desgarradora. Hay una escena simbólica muy potente. Justo antes de que él se vaya, María le muestra un rosal que acaba de plantar y le dice: «Si me olvidas, no florecerá». Otra vez el lenguaje simbólico. De nuevo, su vida y su amor están indisolublemente ligados a la naturaleza. La flor es el termómetro de la fidelidad de él y de la vida de ella. El viaje a Londres es el principio del fin. La comunicación es a través de cartas, que al principio mantienen la llama viva, pero poco a poco se van tiñendo de melancolía. Se palpa en la narración. Sí, se palpa como la distancia física se convierte en una herida que no para de supurar. Sí, las cartas de María van cambiando de tono. Pasan de la esperanza a la nostalgia y de la nostalgia a una tristeza profundísima. Y entonces llega la carta que Efraín se temía, la que lo rompe todo. La llamada de auxilio. Es una llamada desesperada. «Ven pronto o me moriré sin decirte adiós». Y en esa carta se revela que lleva un año consumiéndose en secreto. O sea que toda esa aparente mejoría fue solo una tregua. La enfermedad siempre estuvo ahí, latente. Efraín, claro, emprende un viaje de vuelta desesperado, una carrera contra el reloj y contra el destino. Y el lector viaja con él, con esa angustia. Totalmente. Y cuando por fin llega a su tierra, el paisaje que antes era un paraíso idílico, ahora parece un testigo mudo de su agonía. Y llega el momento que todos sabemos que va a llegar, pero que aún así te golpea. Al acercarse a la casa, la primera persona que ve no es a María. Es a su hermana, Emma, vestida de luto riguroso. Uf, no hace falta que diga nada. Nada. El silencio lo dice todo. Su madre sale a su encuentro y solo puede pronunciar esa frase lapidaria: «María está en el cielo». Es que te deja hecho polvo. Es desolador. Y lo que sigue es casi peor. Emma le cuenta los últimos días de María y le entrega un pequeño cofre, que contiene su última voluntad. El último recuerdo. Su último deseo. Dentro están las cartas que él le envió, las flores secas que ella guardaba y envueltas en un delantal, sus trenzas. Ella misma pidió que se las cortaran antes de morir como último recuerdo para él. Se queda con el único despojo de su belleza, la única prueba tangible de un amor que ya solo existe en su memoria. Exacto. Es una obsesión muy romántica, esta, la de quedarse con un fragmento físico del ser amado. El pelo, en este caso. El final es Efraín en la habitación vacía de María, abrazando esas trenzas, soñando que ella sigue viva, que es su esposa. Y despierta de ese sueño. Exacto, con su propio grito, solo, en la oscuridad. Es la constatación final de que lo único que le queda es la ausencia. La única verdad es la de su sueño roto. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos queda? ¿Qué significa María hoy? Está claro que no es solo un dramón para llorar un rato. No, para nada. Es el retrato de una sociedad en transición, es la gran pregunta sobre si somos dueños de nuestro destino o si estamos a merced de fuerzas que no controlamos, y es una obra que, como apuntaba la introducción de Vargas Llosa, consigue un equilibrio magistral entre el sentimiento romántico más puro y una observación muy aguda de la realidad. De la realidad social, humana, natural. De un lugar y un tiempo concretos, ¿sí? Su influencia fue brutal, ¿no? Marcó un antes y un después en la literatura de la región. Fue inmensa. Sentó un precedente. Antes de María, la novela en Latinoamérica a menudo imitaba modelos europeos sin más. Isaacs coge el molde del romanticismo que estaba en boga en Europa, pero lo llena con el paisaje, los conflictos y la gente del Valle del Cauca. Le da identidad propia. Creó un romanticismo con identidad propia, con acento colombiano. Y eso abrió la puerta para que otros autores se atrevieran a hacer lo mismo con sus propias realidades. Nos enseñó que el amor más puro puede ser impotente frente a las barreras sociales, la enfermedad y quizás un destino que ya estaba escrito. Y esto nos deja con una última reflexión. A lo largo de toda la historia, esa ave negra aparece como un presagio de la desgracia. Si le damos una vuelta, la tragedia de Efraín y María es simplemente mala suerte, una cadena de infortunios. O en realidad es el resultado inevitable de un mundo donde las obligaciones familiares, las expectativas sociales y la propia fragilidad de la vida
tejen una red de la que es imposible escapar, y el pájaro es solo el recordatorio de esa jaula invisible.